a una persona que venimos siguiendo en su trabajo holístico y que tiene por delante un evento muy, muy importante. Para mí es un verdadero placer. Algún día seguramente nos conoceremos personalmente, pero me dicen que está, me dice la productora Carla que está en Dinamarca. Efectivamente, esto es así. El camino del alma nos lleva a Dinamarca. Un placer saludarte. Gracias por estar acompañándonos entonces desde allí. Juan Manuel Giordano, un placer. Soy Adrián Noriega. Buen día. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué decís? No, Bien. estoy de descanso en realidad. Ajá, Estoy justo, dije, aprovecho y estuve dando un retiro en Portugal, en Lisboa. ajá. Y en el medio tengo, ahora en breve, ya el fin de semana que viene, tengo un retiro muy grande en Montserrat, Ajá. ahí en Barcelona. Y dije, bueno, me hago una escapada y conozco que tenía ganas Copenhague. Pero, Así qué que me lindo. vine 3 días. Pero escúchame, vos habitualmente vivís aquí en Buenos Aires, ¿verdad? Yo vivo en Funes, cerca de Rosario, ahí a 10, 15 minutos. Vivía en Buenos Aires y Ah, me mudé para aquel lado, mucho más tranquilo. ok, ok. Bueno, y contame de qué va este encuentro que están preparando también con otro amigo que hemos entrevistado este año, con Cervetti. Contanos de qué va todo esto. Mira, la idea del trabajo, porque estaba pensando recién, la mayor parte de mi trabajo siempre se da en forma física, en retiros presenciales, eh, pero me gustó la idea de empezar a trabajar sobre el proceso del sonido y la vibración, que Ujú. es otra gran parte de mi trabajo. Entonces la idea era, junto con Lucas, que ya venimos haciendo cosas, hemos hecho en España, hemos hecho cosas dentro de una iglesia acá en Barcelona. Si tuviésemos que eh, buscar a la gente. Sí. y, y la idea era sumarlo a él, sumar a Gisela Martínez también a través del sonido y generar procesos en las personas a través de la vibración, desde distintos ángulos de abordaje, eh, donde lo que hace la vibración, que en realidad es lo que pasa en cualquier retiro, es abrir algo y tu propia experiencia de encuentro, mover campos de energía, de memoria, ¿sí? Memoria, de estrés, y empezar a liberar eso a través del sonido, ¿sí? Sonido de la palabra, sonido a través de la música, que trabaja ese abordaje que hace Lucas, Ujú. a través de la vibración de los cuencos. Y básicamente ese es el proyecto. Ya lo hicimos el año pasado. Ajá. Se Ahí podría se había decir que sumado es, también. perdóname, ¿se podría decir, Juan Dime. Manuel, que esto es sound healing o es mucho más? ¿O es otra cosa? No sé si más. De alguna forma es sound healing, es vibración. Y ahora, la vibración es muy amplia porque vos podés trabajar desde el contacto físico, lo que es la imposición de manos, que es la vibración que genera el cuerpo, o podés trabajar a través de la palabra. La palabra, Ujú. obviamente, un canal trabaja en un estado alterado de conciencia y genera esos procesos donde entra la gente, va guiando para que el proceso se dé. En realidad es lo que hace cualquier canal que aborda desde ese lado. Entonces, Ujú. el proceso de sound healing, digamos, yo creo que Lucas también en su proceso de música también va canalizando un proceso y va llevando que la masa se mueva para ese lado vibracionalmente. Y lo mismo hace Gisela. Sí, sería sound healing. Sí, como Mm, concepto moderno sería eso. claro. ¿Y vos cómo te autopercibís, Juan Manuel, en toda tu formación? ¿Como un terapeuta holístico? ¿Cómo te autopercibís? ¿Cómo te definís vos? Y mi definición es rara, porque yo en realidad no vengo, yo vengo del marketing, de los negocios, yo no vengo de ningún lado holístico. Yo vengo desde de trabajar en investigación de mercados en empresas. Y la vida me llevó a este campo abruptamente y Qué tuve interesante. que... Contame un poco tu que historia porque no la conozco. ay, siniestra. ¿Por qué? Yo trabajaba en empresas, yo me formé en administración de empresas, trabajé muchos años en empresas de investigación de mercado en consumo Ujú, masivo, ujú. y trabajé también en empresas farmacéuticas y en determinado año, te diría sería el 2011, que fue mi año así como más de quiebre, Ujú. algo me sacó radicalmente de mi trabajo. Yo en el medio ya había empezado a tener experiencias así
de mediunidad y canalización, lo cual me llevó mucho tiempo, como 7 años, investigar qué es lo que pasaba, cómo era mi proceso, a dónde iba, si no estaba dentro de la locura, porque en realidad son procesos medio críticos, cuando se producen realmente son complejos. Ujú. Y nada, y algo me llevó radicalmente a que me mueva del campo de la investigación del mercado, negocios, a dedicarme a esto. Y bueno, naturalmente un día me llamaron de una radio Como el libro de para generar Robin una... Sharma, perdonadme. Lo que pasa, viste, el monje que vendió su Ferrari era un tipo que se dedicaba a otra cosa, era un abogado, uno de los... Esto era totalmente igual. Y me llevó a tener contacto, bueno, a conocer personajes que me acuerdo que conocí un amigo llamado Sebastián Lía, que es un medium argentino, está en Chile, pero él también viene de trabajar en empresas de marketing y de publicidad. Y un día me dijo, mira, una cosa te va a servir para la otra, así que genera comunión entre un campo y otro. Pero Y hubo ahí me un llamaron quiebre, un día perdóname Juan, hubo un quiebre, viste que en el libro de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari, un tipo sí, dedicado a otra cosa. no, no, hubo un quiebre grande, pues yo creí que dije, Juan, enloqueciste. Me llevó a investigar, a buscar psicólogos junguianos, psicólogos Y podemos, gestálticos, cuál fue el quiebre, perdón? el quiebre, entender que yo estaba loco, digamos, yo en algún punto estaba escuchando voces, entonces las voces me hablaban y me indicaban, no es que te daban direcciones, pero me indicaban decir, mira, está pasando esto, está ocurriendo esto. Recuerdo que tuve una charla una vez con una, digamos, cada vez el campo se iba abriendo más y yo lo escuchaba. Una de esas voces me dijo, mira, si esto no sale, te enfermas. Entonces, deja que esto... Y recuerdo que había ido, esa me impresionó, había ido a ver una psicóloga junguiana y le contaba lo que pasaba, ella anotaba, anotaba. Y de golpe le digo, mira, ¿quién es el que está en el cuadrito ahí atrás en esa foto? No, me fue un maestro mío. Le dije, mira, lo tengo a este pibe acá atrás en mi espalda y me está diciendo que en terapia intensiva él te dijo esto, esto, Uy, qué esto. fuerte. Y la mujer se me larga. Y la mujer se me larga a llorar. Y yo digo, chao, cagamos. Ahora, si yo venía a buscar ayuda, y eso fue creciendo, porque después fue creciendo en mi trabajo con energía. Yo me daba cuenta que mis movimientos de energía movían gente y lloraba gente, y cuerpos que se movían y yo ni los tocaba y estaba moviendo la mano y el tipo estaba... Entonces, fue de mi parte mucha investigación para entender qué ¿Qué pasaba te como estaba proceso de pasando? mediunidad. Claro, porque a vos de chico no te pasaba esto. Yo tendría algunas percepciones, Ah, pero las anulaba o las naturalizaba. Digamos, yo creo que ah. mucha gente tiene y las naturaliza como algo cotidiano. Vos pensás que a los demás les pasa lo mismo. Hay gente que es muy sensible, hay gente que es muy... y tiene visiones o escucha cosas, pero lo toma como algo imaginario o algunos Pero no le dan Juan, pie como pero no para que... escuchabas esas voces, como le, no sé, le pasó No, a no. Parravicini, por ejemplo, que le dictaban en las iconografías y demás. Eh, No, te dicta igual. ajá. Yo no soy Parravicini, pero el proceso es igual. Te dicen, vas a hacer esto otro. Y un día, nada, me llaman de una radio porque escuchan algo de mi trabajo, y me dicen, bueno, ¿puedes hacer algo acá? ¿Alguna meditación? ¿Puedes hacer algo? Me acuerdo que hice. No era común en mí, yo para mí era bizarro. Hasta estar en una radio era bizarro. Digo, ¿qué hago yo en este medio? ¿Y qué pasó? Y recuerdo que al poquito tiempo empieza a escribirme gente de todos lados, gente de Suiza, gente de Colombia, gente, y una colombiana me dijo, mira, yo voy para Argentina. Le dije, no, ¿qué va a hacer la colombiana acá? ¿Y cómo? Dijo, bueno, te venís a Colombia. Y organizamos un retiro y así empezó. Mi primer retiro eran 100 personas en Colombia, y después tuve otro retiro también más grande en Colombia y después me llamaron de México y cuando me di cuenta ya me empezó una cadena y dije, bueno, ya está, me tengo que seguir por ¿Y en acá. esos retiros que tienen que ver con el próximo que vas a organizar o no? Nada que ver, aquellos retiros con este. Los retiros fueron mudando. En general, esos retiros yo trabajaba mucho a través del sonido, hablando. Yo voy guiando a Ujú, la gente como si fuera un proceso de meditación. A veces hablas en lenguas, no ujú. importa, pero las lenguas hacen que la vibración movilice mucho más el campo de las personas. Eh, y en general fue mutando un poco porque yo ahora, hoy en general estoy incorporando hasta procesos de enseñanza para la gente, para entrar en su proceso de sensibilizarse y sentir y encontrarse con el otro. Trabajo también a través del contacto, como si fuera, nada, como la sanación por imposición de manos, lo cual tenés gente que viene por procesos
enfermedad, tenés gente que viene por proceso de tratar de encontrarle Juan, quiero, un perdón, sentido. quiero Dime, entender, dime. el proceso de sanación de manos uno lo remite por estructuras que tenemos al Reiki, pero no necesariamente. Hay sanadores que nunca hicieron Reiki y lo tienen naturalmente. No, porque no difiere del Reiki, porque en el punto, en realidad el del Reiki vos impones manos y la energía universal va pasando por vos, digamos, en algún punto vos te abrís. El proceso sigue siendo igual en algún punto, pero vos acá no sos vos, digamos, es otra entidad, otra energía que es la que va moviendo todo. Por Entonces vos de eso, repente me haces acordar a Pachita, que, bueno, supongo que has leído también a Jacobo Grinberg. trabajan igual, es un canal y ella deja que algo gobierne el ¿Qué proceso, es lo que te pasa a lo cual lo vos? hace, Vos seguís sí. recibiendo esas voces y esa energía al día de hoy. Exactamente, exactamente. Entonces vos dejas que esa energía gobierne el proceso de sanación completo. Hasta cuando lo haces con sonido, esa energía va a determinar qué es lo que va a hacer o va a decir. Digamos, Juan, dime. eh, contame de dónde crees que vienen esas voces. Es una pregunta que te debes haber hecho mucho tiempo, o tal vez vos le podés repreguntar a las voces o solo tenés que tomar, ser canal y ejecutar. Mira, yo en general sobre las voces siempre tomé, ahí viene mi mente lógica, como que vos hablas con un campo de energía, digamos. El ser humano necesita ponerle un nombre, apellido y una estructura, digamos. Yo te puedo decir, viene del planeta tal, que es más o menos lo mismo, es como medio vago. Pero en general, cuando empecé los procesos de canalización, lo que me hablaba era un ángel, porque me decía, mira, yo me llamo Miguel. Bueno, entonces, ¿cuál es mi asociación lógica? Miguel es el arcángel Miguel, digamos, es el nombre que yo le doy a esa energía. Y esa energía lo que hacía es jugar mucho con comprobación. Que yo le decía, bueno, mi tía se está muriendo de cáncer, le está pasando esto. Me dice, pero quédate bien, porque quédate tranquilo, porque está en este momento, está en mi mano. Sonaba el teléfono y me dice, mi mamá se acaba de morir. Entonces, siempre eran juegos muy fuertes donde vos vas ¿Y siempre era aceptando que, Miguel? que la, ¿Siempre era Miguel? siempre era Miguel, siempre era Miguel. No tenía, Después empezó a mudar la energía. no tenía No tenía forma. forma. Yo no veo, yo escucho. Yo siento que hay algo que se me calentaba la cabeza y sudaba y decía, ¿qué está pasando acá? Y tenía que escribir y había algo que me empezaba a hablar en la cabeza. Entonces, em, después del proceso fue mutando porque aparece otra energía con otro nombre distinto, pero ya no era un nombre católico con lo que yo podría, que es mi esencia, donde yo vengo como de origen católico. eh, y me empieza a hablar de cosas, pero muy físicas, muy de, estamos teniendo esta conversación, no sé si la tuvimos, la vamos a tener, o esto está pasando fuera del tiempo. Era como si fuera más con un científico y me explicaba cosas con lujo de detalles. Si una persona tiene una enfermedad, qué porcentaje de enfermedad, como muy técnico. Entonces, la presentación, obviamente, yo siempre lo puse en tela de juicio y dije, bueno, me dijo, nosotros venimos de una constelación que se llama Pléyades. Ok. Yo dije, ¿dónde mierda quedan las Pléyades? Mm. Vamos a empezar a buscar como para entender. Y un día fue muy gracioso porque me dice, bueno, mira, metete antes de la librería Jenny, que estaba acá ahí en Buenos Aires, ahí frente a Cabildo y Juramento. Y llévate ese libro. Entonces yo me llevé ese libro, no sé por qué, decía, era de una anciana cherokee. Dije, ¿por qué me estoy llevando esto? Y me dice, cuando leas la primera parte vas a entender para que te cierre un ciclo. Y la mujer empieza a explicar, dice, mira, los abuelos de mis abuelos de mis abuelos siempre hablaban, nosotros venimos de las 7 cabritas. No es la historia que al ser humano le han cortado. Entonces, las 7 cabritas, ¿qué son? La constelación de las Pleiades. Entonces, ahí es donde yo empecé a entender, dije, bueno, esto podría ser, dentro de mi concepción, porque mi mente siempre pone en tela de juicio, porque es un campo de energía que vos no ves, digamos, vos crees en lo que estás acostumbrado a ver, lo que percibís, si es algo distinto, te va a ser muy difícil apreciarlo hasta que logres entenderlo y aceptarlo, si no, tu mente va a filtrar dentro de tu concepción, eh, Absolutamente. y así como fue apareciendo esta energía, empezó a tomar más fuerza, empezó a tomar yo en su momento me acuerdo que busqué una canalizadora, donde yo, dentro de las palabras que yo iba diciendo, se asimilaban y tenía por lo menos sentido, que una australiana y se llama Christine Day, que ya habla con este tipo de energías y canaliza y da en el mundo. Eh, y me dio como mucho sentido decir, bueno, por lo menos dentro de lo que hago hay lógica,
porque hay alguien que hace algo muy parecido en su forma. O sea, trabaja más que todo sobre la base del sonido y la enseñanza. Y yo me moví mucho más, un poco más al contacto físico y también juego con el sonido, pero digo, bueno, y así como se fue dando. Entonces, la Juan, energía, para mí la energía, ¿cómo sí, fue, dime. cómo es tu familia o tu entorno, amigos? Porque todo esto que me contás, yo por mucho menos he tenido alejamientos, por mucho menos digo de todo lo que estás contando, pero sí habiendo atravesado mis propios cambios, digamos, por llamarle, para resumir, espirituales, porque no quiero, Sí, sí, sí. Sí, sí, estuve viendo tu Instagram. Sí, 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 te digamos, entiendo. en este Eh, proceso que estoy haciendo yo, noto cambios, obviamente, no es fácil a veces. Me imagino vos que es mucho más contundente y mucho más profundo lo que estás relatando. Mira, cuando yo empecé, para mí yo tengo familia de origen católico, padre militar, lo cual ya todo el contexto es como mucho más duro y rígido. Y a mí en el momento algo que me pasaba es que dije, bueno, yo no quiero que se enteren estos. Y un día mi papá me dijo, che, pero ¿por qué vos te están llamando tanto del exterior para que vengas a trabajar? Y una hermana mía le pasó una entrevista que me habían hecho, no sé si en España, no sé qué. Y yo digo, mierda, esto se me está yendo de las manos como... entonces digo, ¿cómo les explico? Yo evitaba un poco, le decía, mira, no lo vas a entender, no sé qué. Y un día mi papá estaba con una época con un tema de leucemia crónica y le dije, mira, te invito a una sesión, quiero que Mm. vengas. Y me acuerdo que en la sesión la gente, dije, a este gordito lo voy a atender último porque quiero que vea. Se caía la gente, se desploma la gente. Cuando yo me acerco se desploma. A veces ni los tocas y empiezan a mover el cuerpo de formas muy locas porque la energía está actuando. Y cuando llegó el momento de él, también terminó. Y fue muy loco porque salió de la sesión, la chica de la recepción le preguntó, en ese momento de la sesión había como 100 personas. Y me dijo, le dijo a ella, ¿qué le pareció la sesión? Me dijo, nunca vi algo así. Ay, dije yo, cagamos. Volvimos en silencio y al poco tiempo me escribe y me dice, lo que vos haces es paranormal. Ok. ¿Cómo se gestiona eso? Entonces yo investigué mucho porque charlando una vez con una aymara en Bolivia, em, le dije, ella me dijo, todas estas cosas vienen siempre por linaje. Me dijo, investiga por tu linaje. Entonces yo le pregunté a él, me dijo, no, no, no. Y un día una prima hermana mía, de parte de padre, me dijo, me cuenta que tiene unas experiencias. Le dije, mira, vos ves muertos, vos ves esto, yo sé lo que es. Así que, y ella me dice, sí, mira, mamá, que es la hermana de mi papá, también lo hacía. Y la abuela lo hacía, pero no lo hablaban con nadie. Todo esto era, claro, yo dije, acá viene el linaje de todos estos que ven cosas raras y, mm, y con mi madre también un día Pero una de vos, mis hermanas perdóname, tenía, Juan, perdóname, ¿vos sí, conectás también con los muertos o no? Eso no. yo no soy muy proclive, a mí no me interesa, pero sí, si tengo que ver, lo veo y veo si aparece o le puedo decir a alguien, he tratado con gente que ha tenido temas de suicidio y todo, Mm. pero nunca entro en ese campo porque es como más complejo. Yo generalmente entro como se mueren. Entonces yo estoy vivenciando en mi cuerpo o se ahorcó alguien entonces, y lo uso como herramienta de comprobación de que esa persona está. ¿Qué Entonces, pasa cuando te no es morís? algo que, nada, sentís la asfixia, sentís la situación como medio traumática, pero después sentís el descanso y el raciocinio de la persona, como que entendió qué es lo que pasa en el ciclo. Yo creo que el trauma lo ponemos nosotros, Pero pero ¿viviste eso de, o sea, muere solo el cuerpo? ¿Sentís lo que pasa en el más allá o lo que muchas veces mucha gente relata de... no entro en eso. Mira, te cuento así una experiencia medio loca, pero inicialmente siempre traté de evitarle al tema de la mediunidad. Era algo a mí personal que no me gustaba. Para mí era la idea, muerto, muerto estás y Mm, cerremos acá el ciclo, mm. porque vos estás acá vivo y el otro está en su camino, digamos, cada uno tiene que seguir su tránsito. Pero me acuerdo una vez que vino una chica a verme, que ha de haber sido porque vio la información con este chico Sebastián Lía, que él sí se dedica a la mediunidad y a la mediunidad en base a la comprobación científica de que estás hablando con eso, porque hoy tenés gente que hace lectura en frío o gente que es muy perpicaz o sensitiva, pero utiliza eso. Entonces, para mí son temas como muy complejos. Para mí trata de que la gente
sea un poquito más independiente y no... Y me acuerdo que apareció esta chica, entonces yo empecé a decirle, bueno, mira, yo estoy anotando 67, 67, 67. Digo, ¿a qué edad se murió tu mamá? A los 67. Bueno, bien, me están metiendo, automáticamente empezás a sentir, me están metiendo un cañito en la garganta. ¿Por qué me meten un cañito en la garganta? Vos tenés que comprobar por qué sentís. No es que tenés que saber, no sos la gitana que... Le dije, mira, me están metiendo un cañito en la garganta. ¿Por qué? Mi mamá tenía leucemia y una enfermedad bastante extraña entre las leucemias y le tenían que dar la medicina por sonda. Ay, le digo, se me está llenando el pulmón con líquido. ¿Por qué? Y hubo una mala praxis, desviaron el palito y le perforaron el pulmón. Y yo le quiero hacer un juicio al hospital, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo la siento a ella bien, la siento bien, la siento... Entonces, y hay algo que empieza a hablar y como que retira a la madre, y es algo para mí, podría ser un Miguel. Y me dice, mira, si ella hubiese vivido, la tuvimos que sacar, y esa mala praxis realmente era necesaria para que ella salga de acá, porque si ella hubiese vivido, hubiese sido tan traumática la enfermedad que el registro del alma termina siendo traumático. Entonces, Mm. es mejor generar esto y que se vaya antes. ¿Cuál es, Entonces, Juan, cuál es di- tu ikigai, tu propósito de vida hoy con todo esto que te pasó? mira, yo he visto mucha gente que ha venido por temas de enfermedad, gente que ha venido por temas de pérdidas muy grandes, gente que... Y si yo lo tengo que ver a Juan de afuera, yo creo que Juan termina orientando, guiando a alguien. No es que te va a decir la posta, porque Juan también está, como digo yo, está en pelota igual que el resto, y también está viviendo su vida y entendiéndose. Pero en el hecho de ver mucha gente, yo he visto mucha gente, en España, en Italia, en Francia, eh, en retiros muy grandes, donde vos vas viendo hasta los factores comunes, que es esto, encontrar esto, el Ikigai, el sentido de la vida, por qué estoy, el aprovechar el tiempo que estoy, en darle sentido, en hacer algo útil. Y yo creo que parte de mi trabajo es eso, es siempre digo en los retiros, hay algo que yo detesto y detesté siempre. Me acuerdo una vez en un retiro en una sesión que una señora me hacía reverencias y yo dije, ay, dije, la golpeo. Eh, para mí hay que matar al gurú. El gurú es un problema, es algo muy serio, literal, es algo jodido. Y creo que tenés que enseñar a la gente a que encuentre sentido y la capacidad que tiene de resolver. Entonces, vos no sos el que hace algo, vos sos el que genera algo, das ese insight y te retirás, digamos. Por eso yo siempre digo, no soy psicólogo, no soy médico, genero a través de una experiencia, soy un puente. Entre A, Mm. C, soy un puente que va a generar y ustedes vienen a trabajar con algo, con energía y que va a sacar algo que está en ustedes. Nadie va a poner nada nuevo, no va a pasar algo. Y el punto es eso, que en el fondo es encontrar sentido. Hasta una persona que se está muriendo tiene que encontrar Juan, sentido a lo ¿y que le está qué pasa pasando. cuando Sí. en el puente hay del otro lado una necesidad y cada vez más y como decís vos, mucha gente te reclama, te pide en distintos lugares ya del mundo y Juan no recibe esa señal? ¿Qué pasa allí? Yo creo que vos tenés que aprender a poner tu límite sano. ¿Hasta dónde? Hasta dónde vos estás y acá se termina. Digamos, yo tengo mi vida privada, donde vivo, no hago, no trabajo. Tengo mi vida personal y es eso. Humanizarte cuando hablas para que el otro no entienda que tiene un gurú enfrente, ¿viste? Tengo familia, tengo Mm, hijos, me levanto un día de mal humor, un día no tengo nada, come, caga y coge, digamos. Digamos son humanizarte, vos sos un ser humano. En tu decisión, en la elección que vos haces, esto que vos preguntás sobre el Ikigai es una elección, al margen claro. de que a mí yo sentí como medio impuesto, porque algo me dijo, mira, ni busques trabajo porque no vas a encontrar, vos te vas a dedicar a esto. Y a mí eso me llevó mucho tiempo, porque si lo que yo quería o lo que yo anhelaba era una vida normal dentro de mis... Mi vida no es muy normal por mi trabajo, por cómo se desempeña, pero yo creo que tenés que trabajar mucho en vos, en el centrarte, en el saber que no generas nada, y es una línea peligrosa, es una línea peligrosa porque una persona puede desviarse por la gente, por lo que la gente te dice. Creo que es un trabajo cotidiano. Y saber retirarse a tiempo también, digo yo, es como yo.
digo, cada vez viene más gente, y dije, bueno, pon un límite hasta acá, pues si no esto va a parecer una iglesia, digo, es como algo medio... Y saber cuándo retirarte a tiempo, Qué cuándo decir, difícil, bueno, yo claro. quiero ya Va, yo me estoy hasta poniendo en acá. tu piel y es difícil, no, no es un camino sencillo, por eso te lo dije en algún momento, cada vez que voy conociendo más, te escucho y te percibo además, eh, entiendo que hay una parte de vos que sigue estando en una búsqueda de... Y que eso tiene que estar y va a estar hasta el resto de tu vida, digamos, es parte de, por más que vos hables de una experiencia, tú me preguntabas vos de la muerte, vos vas a dar una impresión, pero vos no te moriste, entonces vos no puedes hablar de la muerte. Por eso en realidad, todas estas, las personas que hablan sobre eso, sobre el más allá, no te moriste, vos vas a dar impresiones de algo, lo cual no es la verdad, es esto, es cuando yo hablo de energía, yo te hablo de energía, te puedo hablar de los pleyadianos, del arcángel Miguel, qué sé yo, te voy a dar una impresión, te voy a hablar, para mí siempre la lógica es mucho más sana. Hablo Mm, de un campo de energía que yo he visto que tiene una capacidad eh, impresionante, porque mi cuerpo estaría destruido ya. Entonces, ese campo es el que mueve y utiliza el cuerpo como medio. Es como el chamanismo. sí, sí. Es algo que hace cooperación y en la cooperación trabaja. En este tiempo, ya que hablas de los pleyadianos y de la vida más allá de lo poco que podemos percibir nosotros, los nanómetros en los que se mide lo que vemos es un campo muy pequeño, lo que percibimos con el oído es muy pequeño, toda la percepción nuestra además está teñida por mandatos y formaciones y esquemas y demás, pero también hay cuestiones físicas que vos sabés, Juan, nos impiden ver la realidad que es mucho más vasta. En este tiempo ya no es que somos friki hablando de la vida más allá de lo humano, hasta el propio presidente de los Estados Unidos, que también para muchos es un friki, digamos, está desclasificando cuestiones de la NASA, del Pentágono, respecto de la vida en la Tierra con híbridos, con razas extraterrestres. Todo esto está pasando aunque la gente no se detenga, entendible a veces porque tiene que llegar a fin de mes, en estas cuestiones. ¿Vos creés o percibiste o alguna de esas energías que sí se comunican contigo? ¿Te han hablado de algún tipo de revelación en este tiempo? ¿Crees que se viene algo? ¿Te dicen algo a futuro? Yo creo que sí, yo creo que hay una mezcla de todo. A ver. Creo que, a ver, te voy a dar mi opinión de lo que veo. Yo creo que este es un mundo bastante complicado. Yo creo que si vos fueras, sí, Adrián fuera un extraterrestre que está en su nave afuera, yo creo que pensaría 5 veces si quiere primero bajar acá. Primero, primer punto. Si vos mirás, esto es un planeta de primates, primates agresivos. Ni siquiera son primates tranquilos que te dan te comparten una banana. No, son primates agresivos. Entonces, yo creo que es un tema. Pero también creo que si hay una pata del mundo, si tuviéramos una mesa, siempre hablo que hay una pata que falta, que está por ir a la mierda, y es una pata que habla de la espiritualidad. No espiritualidad, porque ya es como un cliché, es la búsqueda de esto, que el ikigai, el sentido de la vida, por cuál es, a qué cornos, qué hago yo acá, y le doy validez para el día que me vaya, dije, dejo esto, construí esto y dejé esto. Entonces, yo creo que ese es un punto bastante clave. Sí creo que en algún momento se da, pero yo no creo que algo va a venir a salvarnos. Yo creo que hoy el mundo está en un estado adolescente muy serio y tiene que transitar y crecer solito. Digamos, yo creo que si, porque estamos ahí, ¿viste? Se tira, no se tira, me peleo con Irán, me peleo con esto. Digamos, estamos jugando una ruleta rusa que un día, por un error, ni siquiera va a ser calculado, por un error, se pueden ir a la mierda y puede pasarnos algo serio. Digamos, nos podemos encontrar con una tercera guerra en esto. ¿Por qué? Un error, el humano cree que controla todo y eso no pasa. Aparece Murphy y dice, entonces yo creo que para mí mi sensación no podría haber ningún tipo de contacto sin antes el ser humano no pasa algo dramático. Yo me acuerdo de esto que hablaste de Parravicini, que también, bueno, justo ahí estaba escuchando algo y decía, bueno, si
si Estados Unidos invade Irán, eh, preparémonos porque bueno, Estamos, ya estamos entrando en la sí, 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 ahí, sí, sí, se prepara la totalmente. carrera. Y me acuerdo, hay un vidente brasilero, Chico Javier, y él hablaba que, decía, si el ser humano antes de él, creo que era 2018, 2019, llega en paz, es muy probable que el contacto se vaya a dar. Si no llega en paz, cosa que no pasó, prepárense porque la transición va a ser bastante compleja, para ponerle un... Yo creo que vamos a una transición compleja, no creo que vayamos a una transición. Y creo que esto que Estados Unidos están desclasificando, en general ellos desclasifican cuando les interesa. Acá nadie hace nada porque sí. Entonces, no creo que sea porque ahora es el momento. Creo Seguro. que Algún otro interés he también hay. aprendido he aprendido a desconfiar, ¿sí? Entonces, digo, bueno, qué sé yo, hay que observar, digamos, yo te puedo hablar de mis experiencias y de lo que he vivido. Yo creo que el contacto sí se da. Hoy se da de muchas formas. Me pasó, me acuerdo una vez una comida que había, que me impresionó porque había, no importa, no voy a dar nombres, pero había actores, directores de teatro y de cine. Y yo dije, ¿qué hace esta gente acá? Y había una medium brasilera, y la medium brasilera estaba hablando de los pleyadianos y digo, y yo decía, no, no, es que a mí me sacó de contexto. Entonces empecé a entender que hay muchos personajes que hoy, en distintos niveles, que hoy ya están incorporando este tipo de temas, Juan, que no es... Sí, el 13 de septiembre quiero estar allí e invitamos a la gente de 15 a 19 en el Auditorio de Belgrano, aquí en Buenos Aires, junto a Lucas Cervetti y Gisela Martínez. Pretendo estar, así que hablaré con Lorena, con quien corresponda, para estar allí, viéndote y acompañándote y va a ser un placer. acompañándonos. Me encantaría tomar aparte un café con vos y conversar así de la vida, ¿Cómo pero no? sí, ¿Cómo no? en serio. Será, el placer será recíproco, es un gustazo conocerte y bueno, por algo estamos aquí y gracias por tu tiempo que es tan valioso. Gracias y invitamos a la Querido, gente. muchísimas gracias, en serio. Muchas Ha sido un gracias. placer. Juan Manuel Giordano, entonces, en Buenos Aires próximamente. Allí nos veremos, allí estaremos para compartir estas y muchas otras experiencias de un hombre realmente muy, muy especial que hoy la vida me ha permitido conocer un poco más aquí en la radio. Arranca el día con fuerza y pasión. Adrián Noriega te da la Gracias a vos. conexión, Te mando un abrazo información enorme. fresca, música al sol.